Bueno, pues muchas gracias, Fermín, por aceptarnos. Y bueno, pues la primera pregunta es que nos digas cómo te formaste para ser laringólogo y dónde estudiaste. Bueno, pues primero otra vez te agradezco mucho. No se escuchó nada de mis agradecimientos hace rato, pero te agradezco mucho por organizarlo, ¿no? Aprovechar que estamos todos, pues de alguna manera encerrados hasta cierto punto y estas cosas son maravillosas, ¿no? Ahorita que me he estado metiendo a aprender de cosas de rehabilitación de voz con ustedes. He estado siguiendo a mis atletas favoritos en chats de Instagram Live, cosas que antes nunca podíamos ver. Ahora la gente se está dando el tiempo de hacerlo. Entonces, pues lo primero es que creo que de las cosas malas, pues podemos sacar siempre algo bueno y creo que esta es una de ellas, ¿no? Entonces, nuevamente te agradezco mucho por la iniciativa. Y pues bueno, yo soy, eh, yo soy otorrinolaringólogo. Yo estudié medicina aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana, en la Escuela de Medicina. Y después hice otorrinolaringología en el Hospital Español de México. Ahí son 4 años de residencia. Y posteriormente me fui a Portland, a Oregon, con el doctor James Thomas a hacer el fellow de laringología. El doctor Thomas tiene una manera pues muy particular, se sale un poquito de lo habitual en el abordaje y el tratamiento de los pacientes con problemas de la voz y pues vaya, siento que eso aportó mucho a todo lo que ahora yo hago. Y de ahí, pues, por recomendación de él mismo, él me dijo, no te quedes solo con lo que yo te pueda enseñar, ve y trata de visitar la mayor cantidad de laringólogos que puedas, porque vas a aprenderles cosas diferentes a cada uno. Y pues así lo hice mientras me aguantó la economía, porque pues después se acaba el dinero, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar. Pero sí, visité a varias personas en la costa oeste de Estados Unidos principalmente y posteriormente me fui a la costa este, allá visité a un par de personas más. Entonces, digamos que tuve como una mezcla de aprendizajes, pero guiadas y lideradas por el doctor James Thomas, ¿no? En Portland. Y pues bueno, ahora ya me dedico de manera principal, yo soy otorrino, pero principalmente me dedico a la laringología y pues digamos que es lo que más me gusta dentro de la maravillosa especialidad del otorrino. La laringología pues es lo que más me gusta, lo que más me emociona, lo que disfruto hacer más y ver y tratar. Y pues no sé si platicarás o querás que platicamos un poquito de esto en relación a la foniatría y a la laringología, que luego mucha gente no sabe. Me preguntan a mí, oye, ¿tú eres foniatra? Digo, no, yo no soy foniatra, es una cosa diferente, pero trabajamos en conjunto, ¿no? Pero más o menos eso es lo que hice para dedicarme a la laringe. Muy bien, Fermín. Y bueno, ya iniciando con el tema, platícame qué son y cómo son las cuerdas vocales, porque bueno, hay muchos cantantes que no tienen o personas que se dedican a utilizar su voz, no se imaginan cómo son sus cuerdas vocales. No, no, hay muchísima gente. Es sorprendente, Carlos. Yo no sé si a ti te pasa igual, pero es sorprendente ver la cantidad de gente que se dedica a usar la voz de manera profesional y que no saben cómo son sus cuerdas porque nunca se las han visto. O hay gente que piensa que son como cinco o que se mueven como arpa o que están verticales. En fin, yo no sé cuánta gente que esté ahorita conectada realmente que se dedique a la voz ha visto sus cuerdas. Pero bueno, las cuerdas vocales para todos los que nos escuchan ahí son dos nada más, las cuerdas que verdaderamente se encargan de producir sonido y están justamente en esta región atrasito de la manzana de Adán en hombres, pero si las mujeres se tocan sus cartílagos, que generalmente se tocan uno que está un poquito más abajo, que es el cricoides, más o menos por esta zona van a encontrar ahí donde estarían sus cuerdas. De hecho, si ustedes se tocan en esta zona y dicen y van a sentir ahí que se genera cierto tipo de vibración y están justamente horizontales. Entonces, si yo estuviera de lado, estarían horizontales sobre mi cuello, solamente que no miden lo que miden mis dedos, ¿verdad? Son muy chiquitas, 1,5 cm, 2 cm a lo mucho. Y esas dos banditas son las que abren para cuando yo meto aire por mi nariz o por mi boca, entra todo el aire, pasa a través de mis cuerdas vocales, pasa a través de la tráquea y los pulmones
y cuando quiero generar sonido sale todo ese aire a través de mis cuerdas, pero ya las cuerdas cerradas. Si las veo de arriba para abajo, es lo que vemos en las fotos, ¿no? Si se meten a internet y buscan cuerdas vocales, se ven como una V, que esa V realmente sería esto, ¿no? Así, entonces yo las veo de arriba para abajo, las voy a ver así, jalo aire, se mete el aire, saco el aire, se cierran, y justo cuando se cierran es cuando pasa todo ese aire de abajo para arriba y hace que las cuerdas vibren cientos y cientos y cientos y cientos de veces por segundo, y eso es lo que genera el sonido. Ahora, si yo mis cuerdas, ustedes, no sé, los que cantan y tocan algún instrumento musical, especialmente de cuerdas, saben que las cuerdas delgadas y tensas dan los tonos agudos, las cuerdas más gruesas y menos tensas dan los tonos graves. Entonces, si yo puedo con mis cuerdas vocales estirar, yo voy a poder hacer y se las aflojo. Y entonces podemos jugar con nuestro instrumento musical simplemente usando músculos que todos tenemos y todos podemos aprovechar y todos podemos usar, y de esa manera se genera la vibración y genera el sonido. Entonces, una cosa muy importante para entender por qué se pueden lastimar es saber cómo funcionan y saber que a la hora que las cuerdas chocan, tienen que tener un sello. Es decir, las cuerdas están así, las abro, las cierro, vibran, pero tiene que haber un punto donde sellan por completo, y ese sello es lo que le da claridad a la voz, es lo que hace que el sonido salga claro, potente, sin hiss, sin ronquerita, sin ruiditos. Entonces, para ponerlo de una manera más sencilla, la voz ronca es, por lo general, es que hay una fuga de aire, o sea que las cuerdas no están sellando bien. Y si nosotros escuchamos una voz ronca, porque entre paréntesis, mi querido Carlos, es importante aclarar que las cuerdas vocales, más bien la voz ronca, nunca es normal, nunca es normal, ¿ok? Si partimos de esa base, entonces ya sabremos que si ustedes que están cantando o que están hablando o que están haciendo locución, escuchan una voz ronquita con un hiss, escuchan algo por ahí, eso es que sus cuerdas probablemente no están cerrando bien, y eso es algo que por lo general podemos ver y podemos saber el por qué. Ahora, hay gente que pueden hacer así, pero por lo general son cosas que se adquieren a lo largo de la vida. Ok. Mm, y Fermín, si alguna persona nunca se ha revisado sus cuerdas vocales, ¿cómo se revisan las cuerdas vocales? ¿Con qué aparatos? ¿Por dónde se meten para poder observar las cuerdas vocales? Bueno, también buena pregunta, porque luego la gente o piensa que va a ser una tortura o piensa que este es como con ultrasonido, ¿no? O algo así. Entonces, hay muchas maneras. Partimos de la base de que están aquí adentro, ¿ok? Dentro del tubo del aire. O sea que es medio truculento entrar ahí y poder verlas bien. Originalmente, la manera descrita originalmente para verlas fue un maestro de canto español que lo que hacía es que se ponía estos espejos de doctor. ¿Se acuerdan? Bueno, se cree que fue otra persona. Lo que pasa es que el maestro de canto, Manuel García, fue el que lo escribió, lo escribió en un artículo, pero se cree que fue otra persona. Bueno, pero bueno, esas cosas de tecnicismo histórico, ¿no? Pero se ponían estos espejos frontales donde se ponían con el reflejo de la luz del sol. Entonces, imagínense que yo tengo aquí, voy a usar como ejemplo la almohadita de mi hija, ¿ok? Entonces yo tengo aquí mi espejo frontal y llega la luz del sol, refleja sobre mi espejo y luego se va para adelante. Y si yo aquí adelante tengo un espejo como estos de dentista, ¿han visto los espejos de dentista que tienen un mango largo y tienen el espejo redondo? Eso lo ponían adentro de la boca del paciente, hacer la campanilla, jalaban la lengua y entonces con ese reflejo podían ver las cuerdas vocales moviéndose por puro reflejo de luz. Y así fue como nació esto que ahora se le llama laringoscopía indirecta, que es visualizar las cuerdas de manera indirecta. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a través de espejos. Con el tiempo se fueron desarrollando endoscopios, donde se hicieron los endoscopios flexibles, que son como las mangueritas que usamos que entran uno por la nariz, dan la vuelta hacia la parte de atrás,
le damos la vuelta atrás de la nariz hasta ver la laringe. Suena peor de lo que es, ¿eh? Suena peor de lo que es. Esto yo me lo he hecho a mí mismo. Todas estas me las he hecho a mí mismo, ¿ok? Esa es una. Tubito por nariz, damos la vuelta, visualizamos las cuerdas de arriba para abajo. Y la otra es una cámara un poquito más gruesa, como un tubo, que entra por la boca. Entonces ponemos de lado, entra el tubo y la cámara ve para abajo. Entonces meto el tubo y visualizo las cuerdas hacia abajo. Entonces tenemos una manera de visualizar laringoscopías indirectas con espejo. Tenemos con endoscopio flexible, endoscopio rígido y por supuesto que hay otros tipos de maneras de verla por imagen, por ejemplo, con ultrasonido, tomografía, etcétera, pero la mejor manera de verlo es con una cámara donde tú veas directamente y de preferencia en una pantalla las cuerdas. En la clínica usamos principalmente el de la nariz, de hecho, nariz y el de la boca, porque la otra manera de verlas es directa, es laringoscopía directa, pero eso ya es en quirófano, ¿no? Es verlas con un tubo por la boca, anestesia general, y eso ya es otra cosa, es más para cirugía. Pero estas dos maneras, digamos, son las más frecuentes. Oye, Fermín, y a propósito de estar viendo las cuerdas vocales, ¿qué es la estroboscopía? También es otra cosa apasionante esto del tema de la estroboscopía, porque también hace muchísimos años empezaron a ver, yo no sé si algunos de ustedes han estado en algún, por aquí les decimos antro, ¿no? Pero en alguna disco o en un lugar bailando. Bailando suena así como lo que se hace, vamos a bailar, ¿no? Pero, o vas a lo que sea, un bar, ¿no? Y empiezan a poner esta luz estroboscópica que manda flash o flashazos de luz y tú puedes bailar y parece que estás prácticamente bailando como robot. No todos hemos hecho eso. Bueno, a mí me gusta cuando hay luz estroboscópica para bailar porque se pone bueno, ¿no? El baile. Bueno, es esa luz estroboscópica que emite luz, conectamos nuestras cámaras a ese aparato, pero lo más interesante de esta tecnología, Carlos, es que nosotros colocamos un micrófono aquí y ese micrófono detecta la frecuencia de la voz. Entonces, si yo me voy a un tono agudo, estaré vibrando ahí en 500 Hertz, ¿no? 500 veces por segundo. Me voy bajando y me puedo bajar hasta 200, 100 veces por segundo. Y de acuerdo a esa frecuencia, manda la velocidad del flashazo de la luz estroboscópica. Entonces, ya cuando estamos viendo las cuerdas, podemos ver con este efecto de robot cómo vibran en cámara lenta. Entonces, de esta manera, en lugar de ver solamente esto, abrir, cerrar de las cuerdas, vemos esto. Vemos el movimiento en cámara lenta, que realmente no es que esté en cámara lenta, es una ilusión, ¿no? De cámara lenta que da el efecto estroboscópico, pero esto nos permite hacer diagnósticos muy finos, muy precisos. O sea que es una herramienta básica para poder diagnosticar correctamente la patología de la voz. Muy bien, aquí nos preguntan, ¿puedes repetir el nombre del estudio? Estroboscopía. Muy bien, Fermín, y ahora ya adentrándonos en el tema de ahora es, ¿cómo se lastiman las cuerdas vocales? ¿Por qué se llegan a lastimar las cuerdas vocales, Fermín? Bueno, pues este es aquí es como el meollo del asunto, Carlos, porque aquí hay varias cosas que pueden suceder y creo que para entender también el por qué se pueden lastimar, ya hablamos uno de cómo funcionan normalmente, ¿no? Entonces ya sabemos que si alguien habla ronco es porque no van a cerrar bien esas cuerdas. Ahora, podemos también entenderlo desde una perspectiva de cómo podríamos inclusive clasificar los problemas de la voz, porque hay muchas clasificaciones y tú bien sabes, Charlie, que en medicina, pues, todo queremos clasificar y es importante hacerlo, pero a veces hay tantas clasificaciones que puede ser un poquito confuso. Entonces, a mí me gusta mucho una manera de clasificarlas, que es dos grandes grupos. Tenemos un grupo de alteraciones que se llaman disfonías funcionales, y por otro lado, el segundo grupo, que son disfonías por lesiones estructurales. Entonces, funcional, estructural. La funcional funciona de esta manera. Algo que yo estoy haciendo, ya sea forzar, hablar mal, tensar, o sea, algo que yo estoy haciendo
genera una mala emisión de sonido. Les voy a poner un ejemplo. Alguien que se la pasa hablando todo el día y gritando, porque ahora hay muchos instructores de ejercicio que ahora nos ha tocado ver, que están todo el día, vamos, corre, tú puedes, vamos, corre, brinca, y están sin micrófono ni nada. ¿Qué pasa esas cuerdas que están tuc, tuc, chocando, chocando, chocando? Y están todos los músculos del cuello tensando. Entonces, eso genera un choque, genera un callo, se inflaman las cuerdas, se fuga el aire, voz ronca. Ese es un ejemplo. Otra cosa que puede hacer este tema funcional. Yo puedo de repente estar muy tenso en mi casa, tener muchas presiones encima, y a mí me afecta mucho la tensión de lo que está sucediendo en mi trabajo, con mi familia, y de repente, de la nada, yo empiezo a hacer esto, y empiezo a tensar, y yo no sé por qué estoy así, Carlos. No, pues sí, no sé qué me pasó, no tuve gripa, no tuve nada, yo no sé, estoy desesperado, Carlos. Ahí las cuerdas no están cerrando suave ni bien porque estamos tensando los músculos. Entonces es un problema de la manera como lo estamos haciendo, genera una voz ronca. Por otro lado, tenemos los problemas estructurales. Entonces, ahí, aunque yo sea muy platicador o no, o sea callado, yo te voy a poner un ejemplo. A mí imagínate que me operan de la glándula tiroides, me la quitan, ¿no? Porque tengo problemas de la tiroides. Y ahí pasa el nervio que manda la corriente eléctrica a las cuerdas. En la cirugía se inflama el nervio y deja de mandar la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que aunque yo haga lo que haga, esa cuerda no se va a mover y entonces se queda paralizada y entonces no cierran bien. Eso es independiente al uso que yo le dé a mi voz. Otro ejemplo, cáncer. Otro ejemplo, infecciones. ¿No? Entonces son cosas independientemente del uso que yo le dé, puede afectar la manera como mi voz sale. Entonces, si dividimos estas dos, entonces ya podemos entender cómo se pueden lastimar y sin duda lo que más vemos son problemas funcionales en donde la gente que generalmente usa mucho la voz y tiene que forzar y gritar y tensar, son la gente que con el tiempo se puede lastimar. Ok, ok. Y bueno, Fermín, ¿cuál es el tratamiento? Si una persona llega contigo por alguna lesión, ¿cuál es el tratamiento inicial e intermedio que haces tú con estos pacientes? Bueno, pues ahí también depende 100% de dónde clasificaste tu diagnóstico, ¿no? Entonces, nos vamos a la clasificación. ¿Qué pasa si conmigo llega una persona y yo le pregunto, oye, ¿a qué te dedicas? No, mira, yo canto en un bar que está aquí a 5 cuadras, pero canto de lunes a domingo. No tengo mucho descanso porque la gente del bar me pide que yo no deje de cantar. Además, te voy a decir una cosa, hay leyes donde no debe haber cigarro, pero en ese bar todo el mundo fuma. Tomo poquita agua, yo fumo y me echo mi cerveza de vez en cuando mientras estoy cantando, pues para sentirme en ambiente. ¿No? Entonces, juntas todas las condiciones, esta persona tiene una hiperfunción en su voz. Entre paréntesis también, a mí no me gusta mucho usar el término abuso vocal, porque siento que el decirle a alguien que abusa de su voz es como decir, es tu culpa, tú tienes la culpa, siéntete mal, lo estás haciendo mal, ¿no? La gente que usa la voz son personas que tienen que usarla y que tienen que adaptarse a sus condiciones. Entonces, hiperfunción me parece un término más bonito. Usamos mucho la voz, se tensa y entonces eso puede dar la lesión y esa hiperfunción genera la lesión. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con un pólipo, por ejemplo, nódulos por choque, ¿no? Por abuso vocal, volvemos a lo mismo, por la hiperfunción, entonces yo tendré que ver, ¿es pequeño? ¿No es pequeño? ¿Es muy calloso o no es muy calloso? Y eso depende del estudio de videoestroboscopía, de laringoscopía con estroboscopía. Si yo veo una de estas que entran dentro del problema funcional, no importa cuál sea o el grado, yo podría llegar a decidir operarlos porque hay lesiones que se tienen que quitar o podría no. Pero el común denominador de las lesiones funcionales es rehabilitación foniátrica. Si yo no mando a ese paciente a que se rehabilite haciendo ejercicios y bajando el mal hábito de tensar, de forzar y dándole recomendaciones
de cantidad de uso, de hidratación, de todas estas cosas que van ¿no? alrededor del medio donde estamos trabajando. Aunque yo le quite la lesión con cirugía, o aunque yo le dé 20 antiinflamatorios, o lo llene con medicinas para reflujo, no se le va a quitar, porque el problema es funcional, es por el mal hábito de lo que están haciendo al hablar. O sea que partimos de eso. Habrá cosas que son estructurales, que ahí casi la mayoría nos vamos a ir prácticamente directo a cirugía. ¿Por qué? Porque no es por un mal hábito. Ahí la rehabilitación funciona de otra manera. Es más postoperatoria. Pero yo no voy a lograr mucho dándole rehabilitación a un paciente antes de quitar un cáncer, por ejemplo. A lo mejor sí le ayuda después para recuperar poco a poquito la función vocal. Pero por eso es que tenemos que partir de esta clasificación para saber nuestro camino, ¿no? Cuando llegas a hacer cirugías de cuerdas vocales, Fermín, ¿nos puedes comentar así a grandes rasgos cómo haces una cirugía de cuerdas vocales? Perdón, estoy ajustando mi banquito porque me estaba cayendo. ¿Cómo haces una Eh, cirugía de cuerdas vocales, Fermín? bueno, la cirugía de cuerdas vocales es una cosa hermosa, a mí me encanta, es lo que más disfruto de lo que hago como médico. Primero, creo que tiene una muy mala fama y esto ha sido algo que se ha ido generando a lo largo de los años, porque la manera tradicional de quitar cosas es prácticamente por arrancamiento, es decir, yo jalo una bolita de la cuerda vocal y agarro una tijera y la corto, pero ya me llevé todo lo sano que está por abajo. O sea que la cirugía ahora en día, la fonocirugía, o mejor dicho, la microfonocirugía, es una técnica muy fina, muy elegante, de mínima invasión y que hay muchas variantes en la manera como podemos hacer cirugía, pero digamos que la tradicional se hace con anestesia general. ¿Por qué anestesia general? Porque las cuerdas, yo les decía que son muy pequeñitas. Entonces, yo necesito precisión. Y para eso entonces meto un tubo, el paciente dormido, meto un tubito, más o menos con un hoyito en medio, a través de la boca, que va directamente hacia la laringe. A través de ese agujerito coloco un microscopio y con ese microscopio entonces yo puedo ver las cuerdas gigantes, ¿no? De maneras grandes, y a través de ese hoyito yo meto instrumentos a distancia. Entonces imagínense que yo estoy como a distancia operando así y moviendo mis dedos, operando las cuerdas del paciente, porque estoy haciéndolo con microscopio. ¿Ok? Ese es como en medicina le decimos el estándar de oro o la manera más, digamos que la mejor manera de retirar lesiones. Pero a raíz de la tecnología, ahora hacemos muchos procedimientos con anestesia local y el paciente despierto. Pero para poder saber cuál, hay que seleccionar muy bien. No es para todo mundo esos procedimientos. No es que todos tengan que ser con anestesia general, pero tampoco todos con anestesia local, porque cada uno tiene su indicación. ¿A qué me refiero con anestesia local? Inyecciones a través de la piel del cuello con el paciente despierto. Llego a usar láser, por ejemplo, a través de la nariz con un endoscopio, meto láser por ahí y por ahí puedo resecar lesiones. O sea que la fonocirugía ahora tiene variantes que parten del estándar de oro, de la mejor, digamos que el parámetro de base que es la anestesia general, y de ahí tenemos opciones de hacer con sedación o anestesia local en el consultorio. Muy bien, Fermín. Y bueno, ¿qué consejo les darías a todos los cantantes, a todos los actores, profesionales de la voz que están viéndonos aquí por Instagram con respecto a los cuidados de la voz, a cómo cuidar su voz, cada qué tiempo deben hacerse su chequeo de las cuerdas vocales, etcétera? Bueno, también es buena pregunta, Carlos. Mira, yo creo que no hay una regla para empezar, porque a mí me preguntan luego los cantantes, oye, ¿cada cuándo tengo que venir? Y yo podría a lo mejor decirles, ¿sabes qué? Ven cada 6 meses, porque si no vienes cada 6 meses, pues ahora sí que yo me lavo las manos, ¿no? Eso creo que no debe de ser así. A mí me parece que debemos primero ustedes háganse una pregunta. Y la pregunta debe de ser, ¿se dedican de manera profesional a su voz? Si la respuesta es sí, siguiente pregunta es, ¿alguna vez se han revisado las cuerdas vocales? Si la respuesta es no a eso, yo les diría, revísense.
conozcan su instrumento de trabajo, vean cómo funcionan. Luego encontramos cosas que tienen las cuerdas desde nacimiento y podrían explicar muchas cosas. He tenido cantantes, Carlos, que llevan cantando toda su vida y que son cantantes que tienen alguna característica como rasposita en su voz, ¿no? Como una voz con gis, con aire. Y quedábamos que la voz ronca no es normal. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te Sí, escuchamos bien. que escucho un ruido por ahí. Entonces, hay gente que siempre ha cantado con la voz ronquita y no quiere decir que eso sea algo malo, porque hay mucha gente que canta bonito con la voz ronca, ¿no? Pero hasta que no se revisan, uno no entiende por qué y les dices, mira, es por eso. Es por eso que la característica de tu voz es con gis, es con aire, es un poquito airosa, es como una voz un poquito más ronquita. ¿Okay? O sea que si no se conocen, primera recomendación, revisen. De ahí en adelante, ¿cuándo deben de revisarse? Si su voz es ronca, tienen disfonía y esa voz disfónica está durando varios días y dura más de 2 a 3 semanas y no se les quita, es buen momento para revisarse. O sea que si su voz no responde como están acostumbrados en un lapso de 2 a 3 semanas, es el momento correcto para revisarse. Oh, ok. Oye, y Fermín, vamos a empezar a contestar algunas preguntas del público porque tenemos gente de varios estados de la República y de varios países. Queremos saludar a muchas personas que se están conectando. Se están conectando muchos otorrinos también, logopedas, fonoaudiólogos, terapeutas de lenguaje, foniatras. Y bueno, nos hacen una pregunta aquí sobre los problemas gástricos afectan a las cuerdas vocales y cómo evitarlo. Buena pregunta. Es un tema que a mí me gusta mucho discutir, especialmente en foros académicos, en congresos, porque sí, la respuesta en resumen es sí. Pero es que yo oigo muchísimo ruido. ¿Ustedes lo escuchan igual o no? Sí, es la lluvia de fondo que está lloviendo aquí. Ah, está lloviendo ahí donde estás, cuidado. Está granizando. Uy, aquí todavía no, o sea que ya casi lloro que llega por acá, Charlie. Bueno, Sí. eh, bueno, entonces la respuesta resumida yo les diría que sí. O sea, yo les decía que el tubo del aire, donde están las cuerdas, está enfrente y ese tubo del aire está en la parte central del cuello. Inmediatamente por atrás está el tubo de los alimentos. Entonces puede haber material del estómago que sube y que al llegar a la parte superior puede irritar y quemar la laringe. Y la laringe es donde están las cuerdas vocales. Entonces, sí puede lastimar la laringe. Ahora, y esto es como una cuestión aparte, porque aún dicho eso, de ahí a que yo te diga que muchos problemas de la voz, no estoy hablando de tos, no estoy hablando de carraspeo, no estoy hablando de sensación de tener algo atorado en la garganta, estoy hablando del síntoma de voz ronca únicamente. ¿Okay? De ahí a que el reflujo o el ácido te dé voz ronca, ahí es donde entonces yo le pondría un asterisco y yo primero pensaría que probablemente no sea eso. Y te digo esto porque hay un sobrediagnóstico. Se está diagnosticando de manera exagerada el de Bueno, la ajá. borronca. Entonces, déjame conectar aquí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, 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 Eh, sí. entonces, yo les diría que está exagerado el diagnóstico. Y les voy a decir lo que pasa en la clínica. Y cuando llegan médicos residentes de otorrino que vienen conmigo a rotar en la clínica, si alguien de ahorita conectado ha estado conmigo en la clínica y, y pueda decir que he diagnosticado el reflujo como causa principal de voz ronca, creo que nadie lo puede decir. Y la razón es porque si uno hace una endoscopía cuidadosa, con calma, con paciencia y entiende la historia clínica del paciente y tenemos toda la calma del mundo, por lo general vamos a encontrar una causa que no sea el reflujo. Ahora, no quiere decir que si yo le veo a un paciente un pólipo,
que el pólipo no es por el reflujo, es por el uso, por la hiperfunción que platicábamos, no quiere decir que no tenga derecho a tener reflujo, como muchísima gente en el mundo, ¿no? A lo mejor hasta más del 50% de la población. Pero de ahí a que sea la causa, ahí es donde que yo lo pondría en duda. Entonces, sí, la respuesta es sí, pero si a ustedes les han dicho que su problema de voz ronca es por reflujo, yo les diría que a lo mejor, digamos que, no les quiero decir, no le crean la persona, no es eso, ¿no? Simplemente es, a lo mejor hay algo más. Si ustedes toman medicina para reflujo y no sienten que han mejorado, probablemente hay algo más. Muy bien, Fermín. La siguiente pregunta es de Katia, que nos dice, ¿qué es lo que pasa cuando uno se desvela? ¿Por qué no se siente la voz igual, incluso si se desvela uno en casa o en el exterior? Bueno, es que yo le iba a decir a Katia, ¿dónde te desvelas, verdad? Si es en la fiesta, pero ya cuando puso lo de en tu casa, pues bueno, ya cambia. Por lo general, el desvelo casi siempre pues va acompañado de que estamos haciendo algo. Digo, es raro que a lo mejor alguien por insomnio eh, se quede con la voz ronca, pero no sé si a Katia en particular le llega a pasar de que se desvela pues viendo la televisión o sin hablar, pero casi siempre el desvelo va en función de que estamos haciendo algo social y eso social involucra hablar, primero. Segundo, generalmente si es en un lugar afuera de la casa, en algún restaurante, etcétera, estamos hablando, hay ruido ambiental y con ese ruido ambiental subimos el volumen, entonces estamos forzando. Por otro lado, mucha gente, no todos, pero mucha gente no está tomando agua toda la noche. Se está echando a lo mejor una cervecita, a lo mejor está tomando una cubita por ahí, un whisky, el vodka, el tequila, ¿no? Y entonces estás secando, no te estás hidratando. Y otro porcentaje de gente acompaña esa parte social con el cigarro. Te estás juntando muchos factores donde hay resequedad y donde estás forzando. Pero lo que quiero que vean bien en esto que les estoy platicando es que la voz ronca por lo general va a ser, número uno, por mucho uso, por hiperfunción, por estarla usando mucho. Y en segundo, y va acompañado muchas veces por resequedad también. Entonces, si vas juntando cada uno de estos factores, va escalando hasta que el día siguiente estás, híjole, no tengo voz. Y entonces, ¿qué hacen el día siguiente? Tratan de forzar más y más se lastiman, ¿no? Entonces, casi siempre el desvelo va acompañado de estas cosas. Muy bien. Oye, Fermín, aquí hay otra pregunta que es muy frecuente que nos hagan. Dice, ¿los nódulos o los pólipos se pueden sentir? Buena pregunta. No, no los puedes sentir. O sea, las lesiones en las cuerdas vocales es muy raro que las puedas sentir, excepto las que son muy grandes y empiezan a tener un efecto donde tocan otras estructuras. Les pongo el ejemplo, hay una cosa que sale en las cuerdas que se llaman granulomas y que salen normalmente en la parte de atrás de las cuerdas. Y cuando crecen mucho, dan una sensación como de cuerpo extraño, inclusive a veces hasta una punzada, y el paciente lo puede señalar al lado que es. Pero yo te diría que todo lo demás no se siente, o sea, los nódulos, los pólipos, más bien lo que sienten es la voz ronca y les digo, al menos de que sea muy grande, pueden sentir que hay algo estorbando. Un pólipo muy grandote, de esos que luego se meten y se salen, uno puede sentir que tiene una basurita por ahí, pero por lo general ese tipo de lesiones no se siente. En cuestión de cuestiones emocionales, aquí mencionan por qué se afecta la voz. Otra buena pregunta, pues fíjate, hablábamos un poquito de esto hace rato, ¿no? En los problemas del lado de la clasificación funcional, hay pacientes que les pasa esto, tienen una gripa, ¿ok? Y tienen la voz ronca. Se les va la gripa, se les va el virus o la bacteria, y eso les generó tensión o estrés porque se quedaron, ¿no? Estresados por su voz, se va la bacteria, pero siguen hablando así. Entonces, alguien que está estresado, tenso, ansioso, con presiones, lo que hace normalmente de manera inconsciente es que empieza a tener cierta tensión muscular en el cuello. Entonces empieza a haber hiperfunción en el aspecto no de hablar mucho, pero de la tensión y tensión muscular. Entonces, esta tensión muscular puede hacer que las cuerdas, en lugar de estar cerrando suaves, se estén cerrando tensas. El ejemplo que yo le pongo a mis pacientes es este. A lo mejor yo quiero levantar algo con mi mano, ¿no? Voy a levantar estos audífonos con mi mano y yo lo único que tengo que hacer es usar este músculo de aquí, suave, ¿ok?
Pero ¿qué pasa si yo al mismo tiempo uso el músculo que está aquí atrás? Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de una manera tensa, tensa. Es decir, voy a hacer el movimiento, pero lo voy a hacer de manera inadecuada. Y si lo hago de manera inadecuada y tensa, las cuerdas no van a cerrar bien. Y entonces no cierran bien, hay fuga de aire y por lo tanto hay voz ronca. O sea que casi todo lo que pasa en la voz, casi, lo podemos relacionar, especialmente a los profesionales de la voz, lo podemos relacionar a los atletas de alto rendimiento, a los atletas, a los deportes, ¿no? Y así es como uno muchas veces puede entender también lo que le puede pasar a la voz. Aquí hay otras preguntas que nos hacen. Fermín, ¿puedes hacer la voz con algún procedimiento más grave o más aguda? Sí, sí se puede. La cirugía que más comúnmente hacemos es en los pacientes transgéneros que van en transición de hombre a mujer. Eso se llama feminización de la voz. Entonces hacemos un procedimiento en donde lo que queremos es darle más tensión o estirar de alguna manera las cuerdas vocales. Y hay varios procedimientos para esto, pero sí, esa es la que hacemos. Y hay otra cirugía para hacer la voz más grave. Ahora, la que más se solicita es de grave a aguda. El único problema con esa cirugía, yo te diría, es poco predecible el tono exacto en el que va a quedar. O sea, que es algo que siempre platico mucho con las pacientes que quieren esto, porque si quieren cantar, se pierde mucho control sobre la voz cantada. El tono exacto no hay manera de predecirlo, pero sí, sin duda hay cirugías para esto y las hacemos, les digo, principalmente de transición de hombre a mujer. Y bueno, aquí hay otro paciente que me dice, oye, yo tengo la voz del gallo Claudio, ¿cómo puedo cambiar mi voz? O sea, entiendo que no tuvo un buen proceso de muda vocal. Sí, pues ahí habría que ver eh, primero la edad, cuánto tiempo lleva con la voz así. Hay muchos problemas que parten a raíz de la muda vocal, que se llama puberofonía, en donde la laringe crece y cambia a la de un adulto, pero la transición y uno no se adapta a esa transición tan rápido y entonces puede seguir hablando con la voz más aguda de repente, aunque ya su laringe está lista para hacerlo. Si estás con voz de gallo, Claudio, yo te diría, primero, revísate las cuerdas vocales. Tienes que estar seguro que estén sanas, o sea, que no haya nada ahí que te esté provocando esto. Y si esa es la causa, que muy probablemente sea el hecho de que están normales, entonces habría que ver qué malos hábitos estás haciendo al hablar. Y eso casi siempre se quita con pura rehabilitación, que eso es lo que hacen por lo menos en mi país, en México, hacen los foniatras y también algunos rehabilitadores especializados en voz. Y en otros países son la especialidad como los logopedas en España o los fonoaudiólogos en otros países, en donde, bueno, cada país tiene la persona que lo hace, ¿no? Pero bueno, sí, generalmente es un tema de rehabilitación y de malos hábitos. Ahora, hay personas que nacen con una anatomía pues que no les da para hacer una voz más grave. Y entonces, con la intención de hacerla más grave o proyectarla más, empiezan a tener estos gallos famosos o estos como altibajos en frecuencia de su voz que pueden darle esta sensación de gallo. El siguiente pregunta, si se tiene una lesión en las cuerdas, aparte de la ronquera, ¿también podríamos perder o tener problemas con el aire? O sea, para dar notas largas. Sí, porque fíjense que lo que nosotros deberíamos de poder hacer, ahorita hagan la prueba en su casa, deberíamos de poder decir un I cómodo, metiendo aire y bueno, etcétera. Y deberíamos de estar aguantando, durando arriba de los 12, 13, 14 segundos. Depende un poquito de las características pulmonares de cada quien, de la anatomía, de varias cosas, ¿no? Pero deberíamos de poder, eso se llama dosificar adecuadamente el aire mientras va pasando a través de sus cuerdas vocales. ¿Qué pasa si yo tengo, les pongo el ejemplo de nuevo, tengo un chipote aquí? Vamos a suponer que ese chipote es un pólipo. Y en lugar de que yo selle, ya habíamos platicado que al sellar es cuando la voz es más clara. Imagínense que en lugar de que selle, ese chipote evita que cierren.
Entonces, a la hora que yo cierro, para decir y, se está fugando aire por arriba y por abajo. Entonces, el sonido va a ser y se me va a acabar el aire. Entonces, más que la sensación de falta de aire, realmente es un problema para dosificar. Se nos está escapando el aire porque hay algo que está evitando que cierren, ya sea porque no cierran bien, porque no se mueve una cuerda o porque exista algo en medio. Pero la sensación que dicen los pacientes es que se me falta el aire al hablar, se me acaba el aire. Pero es eso, es una mala dosificación en la manera como sale el aire. Muy bien, aquí otra pregunta dice, ¿qué pasa cuando me enroquezco cuando paso por el pasaje, por el pasaje? ¿Ok? Sí. No sé cómo explicarlo, es normal cuando te estás en... Bueno, ¿Me oyes? sí, te escucho. ¿Me decías, es normal cuando qué? Que tengan estos problemas de ronquera cuando están entrenando al cantar. Bueno, cuando pasan al pasallo, que es justamente como el puente, ¿no? Y tú quieres pasar de una voz de pecho a una voz de cabeza y estás tratando de hacerlo de una manera, digamos que suave y ordenada, si están teniendo una ronquera justo en el puente, ahí habría que ver dos cosas. Primero, insisto, hay que ver las cuerdas vocales, porque puede llegar a haber lesiones en ciertas partes del borde de las cuerdas que cuando ustedes tienen las cuerdas gorditas y laxas y las van poco a poquito estirando y empiezan a vibrar, al momento de que hacen el puente, que es donde van tensando, si la lesión se encuentra en un lugar muy particular, puede justamente dar voz ronca en el puente, en el pasaje. Y la otra es simplemente una cuestión de técnica. Pero, ¿cómo podemos saberlo? Pues tendríamos primero que revisar a las cuerdas. Si las cuerdas están bien, tendríamos que ver cómo están generando el sonido a través de los mecanismos de producción de sonido con un médico foniatra y en su momento también ver la técnica de canto que están usando. Fermín, para todos los fonoaudiólogos, logopedas, terapeutas de lenguaje, foniatras, ¿qué recomendación les darías desde el punto de vista de la laringología? ¿Por qué la importancia de trabajar en conjunto con un laringólogo? Bueno, Carlos, mira, ahí yo creo que eh, cada quien tiene su centro de trabajo muy, digamos que armado. Yo te voy a decir para mí que es importante. Yo creo que la voz debe ser abordada de manera multidisciplinaria. Y la razón es porque la voz es un instrumento pues, que abarca muchos tipos de especialidades. Yo como laringólogo, que me dedico a hacer endoscopías, diagnósticos y cirugía, yo no puedo lograr entender perfectamente bien la voz si no comprendo las bases fisiológicas de la rehabilitación y de los mecanismos de producción de sonido. Y yo no puedo, como laringólogo, pretender decirle a un paciente, métete a internet y busca ejercicios de rehabilitación foniátrica y hazlos, porque eso igual te sirve y si no, ya te opero. O sea, uno no puede hacer eso porque entonces estás mal atendiendo a la gente. Entonces, como yo te decía, para mí es fundamental porque las lesiones funcionales, por mucho que yo las opere, si son para cirugía, no van a salir adelante si no llevan a cabo rehabilitación. Y para eso yo necesito aquí en México estar trabajando de la mano de un foniatra. Por otro lado, a lo mejor un foniatra, un fonoaudiólogo, dirá, pues yo qué, ¿no? ¿Por qué yo? A lo mejor en algunos países donde la fonoaudiología no es una especialidad médica, ahí requieren de alguien, pues que si ven un problema, que los pueda atender en la parte de procedimientos. Pero a lo mejor, Carlos, muchos foniatras aquí en México, médicos foniatras dirán, ¿yo para qué quiero al laringólogo si ellos nada más quieren operar todo? ¿No? Entonces, yo te diría que hay cosas que definitivamente no son quirúrgicas y no podemos abusar de la cirugía para todo. Hay cosas que no podemos pretender que queramos sacarlas adelante solo con terapia. He visto muchos pacientes que les dan terapia hasta el cansancio, con lesiones que desde el principio son quirúrgicas. Entonces,
a lo mejor, Carlos, yo tengo la duda de un paciente, pero si yo lo puedo ver en conjunto con el foniatra, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Intentamos esto? Dos cabezas, tres y cuatro piensan mejor que una siempre. Y tanto yo voy a aprender de los rehabilitadores y de los foniatras, como los foniatras de los laringólogos, pero por eso es que tiene que ser multidisciplinario. Ahora, lo que sí creo es que tiene que ser gente que esté muy metida en la voz, porque a lo mejor en México también hay médicos foniatras que la especialidad base es audiología y a lo mejor dedican la principal parte de su tiempo a la audiología, que está perfecto, pero a lo mejor no tienen por qué saber muchas otras cosas porque no están tan metidos en esa área que no les gusta tanto. Igual hay otorrinos que les encanta operar el oído o la nariz. No quiero decir que ni todos los otorrinos ni todos los médicos foniatras audiólogos no puedan ver esta patología, pero creo yo que si uno está metido de lleno y además trabajas en conjunto, la atención que tú le vas a dar a la gente es muy buena y creo que tu porcentaje de buenos diagnósticos sube y el porcentaje de éxito, vaya, nunca va a ser perfecto, pero creo que puedes ir escalándolo al máximo, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿qué consejo les das a todos los maestros de canto? Porque, bueno, los maestros de canto, los maestros de actuación, los maestros de locución, muchas veces ellos se identifican si pueden tener alguna patología. Sí, sí, hay maestros de canto que tienen un oído espectacular, Carlos. O sea, que me dicen, oye, yo le escucho algo a esa voz, o sea, esa voz no está bien. Y efectivamente te asomas y ves. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Es que si ustedes escuchan algo que no les gusta, vuelvo al principio básico de si esa persona nunca se ha revisado las cuerdas, es momento perfecto para hacerlo. Otra cosa que les voy como a recomendar, porque es algo que yo hago, si a mí me llega un paciente que canta, una paciente que canta, y yo le detecto algo, lo que sea, que yo le vea, yo por lo general trato de establecer comunicación con el maestro o la maestra de canto, porque creo que para el maestro o la maestra de canto cambia totalmente todo, que si tú estás escuchando algo, que esa maestra de canto vea las cuerdas vocales de su alumno o de su alumna y sepa que lo que escuchó se ve de esta manera. Y de esa manera entonces se vuelve más multidisciplinario el tratamiento, porque ya involucra foniatra, involucra laringólogo y involucra maestros de canto, vocal coach. Entonces, mi recomendación es, si ustedes mandan a alguien a que los revisen, no, los médicos todos somos unas divas, ¿eh? Divas. Pero no se sientan intimidados por los doctores. Tengan la confianza de decir, oye, ¿crees que me puedas mandar una foto de mi alumno o de mi alumna? ¿Crees que pueda ver las cuerdas vocales? Oye, ahí es tan fácil tomar fotos en el WhatsApp y mandarlas, ¿no? O sea que tiene que ser una cosa en conjunto, pero entonces mi recomendación es establezcan una comunicación más estrecha con la persona que los va a revisar, ya sea el médico foniatra, el laringólogo o el otorrino de su confianza o quien esté revisando a sus alumnos. Fermín, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Dónde subes tus videos? Te iba a decir, ahorita en mi casa, mi querido Carlos, porque no estamos haciendo mucho más que estar aquí en la casa, pero mira, me pueden encontrar en varios lugares. Primero está la página de la clínica, es www.clinicadelavoz.com, así tal cual. Aquí en Instagram, pues aquí tienen la cuenta de Doc de la Voz, aquí trato de subir, pues cuando el tiempo me lo permite, por supuesto, lo más que puedo, me encantan las redes sociales, la manera de interactuar. En Twitter está Clínica de la Voz. En Facebook, Clínica de la Voz y de Oclusión. Tengo un canal de YouTube donde hay varios videos de cuerdas vocales. Si están interesados en las cuerdas vocales, Clínica de la Voz, así se llama, tal cual. ¿Y qué otra cosa? No sé, el TikTok soy bastante malo, entonces todavía no estoy haciendo mucho de eso, pero busquen Clínica de la Voz y ahí generalmente van a encontrar todas las maneras y ya en la página y todo pueden localizarme ahí, correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues está venciendo el tiempo de Instagram y bueno, tuvimos un poquito de problemas técnicos al principio, pero está siendo grabado este video para que después se pueda ver en el canal de YouTube en Carlos Manzano Foniatra. Ahí ustedes lo pueden ver y también en Facebook. Y bueno, vamos eh, a pasar por una última pregunta. Eh, ¿Cuál es
¿qué es lo que le recomiendas en general a toda la población como un mensaje final? ¿Cómo cuidar tus cuerdas vocales? Bueno, primer consejo para cuidarlas es quiérelas. No hay mejor manera de cuidar algo, sea una persona, sean tus hijos, sea tu familia, sea tu propia salud, como queriendo hacerlo y queriendo a esa persona o a tu propio cuerpo y queriendo a tus cuerdas vocales es la mejor manera. Si tú quieres tus cuerdas vocales, vas a estar al pendiente de ellas, vas a revisarte cuando sea necesario, vas a hacer las mejores maneras de higiene de tu voz para que estén funcionando al máximo. Entonces, cuidarlas es quererlas, quiérelas, usa tu voz, canta, disfrútala, habla, ríe, aprovecha al máximo este instrumento maravilloso que tenemos y que es un regalo gratuito que tenemos todos. Así que a disfrutarla. Ese sería como el consejo principal, fuera de la otra lista de cosas que ya van a segundo término. Bueno, pues agradecemos a todos por conectarse. Les mandamos muchos saludos a todos los países que se conectaron. Tenemos gente de Chile, de El Salvador, de Argentina, por supuesto de México. Gracias por conectarse. Sigan en las redes sociales al doctor Fermín Subiaur. Y bueno, pues muchas gracias y pues seguirán habiendo más videos. El próximo miércoles les invitamos para en vivo con Erika Deep, quien es vocal coach. Y bueno, pues muchos saludos a todos y cuídense mucho, por favor. Muchos Gracias a saludos, todos. Fermín. Gracias. Gracias, Charlie, a ti, gracias. Saludos. Manténganse sanos en casa.